presas de relave hoy día. Eh, Chile y Perú creo que tienen tranques de relave que son realmente grandes. Ya aquí está el tranque de relave Ojería, una foto relativamente reciente, estamos hablando de kilómetros, ya que abarca tanto los muros como la cubeta donde se almacenan los relaves. Aquí otro ejemplo de la sección transversal del tranque El Mauro, 200 y tantos metros de altura. Ahí encontré una foto de la Torre Banco de la Nación de Lima, eh, para que se haga una idea del porte que están adquiriendo estas estructuras. Entonces, son realmente de gran escala. Y hoy en día ya tenemos la capacidad de hacer análisis de estabilidad 3D, hay un modelo, eh, otro ejemplo que abarcan también kilómetros, ¿no? Para poder obtener una buena respuesta tanto del muro cubeta como del terreno en el cual esto se apoya. Entonces, hoy en día estamos en condiciones de hacer buena modelación. Lamentablemente, si uno ve las estadísticas del número de fallas que han habido en tranque relave, esa es una estadística del año de 1950 al 2019, con los puntos está puesto fallas, número de fallas por década. Esto va aumentando, no va disminuyendo ni tiene cara de ir a una asíntota o lo que quisiéramos que empiece a disminuir, ¿no? Eso como que a uno lo deja un poco perplejo. En lo otro, si ya vamos a ver otro tipo de análisis de por episodio, por las razones por las cuales hay fallas, si nos vemos la parte sísmica estrictamente, no es tan alta, ¿no? Estamos hablando del 13% en esta data de la ICO. Otros estudios de otras fuentes, hay menos número de presas, 147. 14% se atribuye a problemas de licuación sísmica. Si vamos hacia atrás en el tiempo, pensando ahora en Chile, que la sismicidad es muy parecida a la de Perú. Tenemos una falla bien antigua, en 1928, ¿no? Entonces, es un tranque, la minera El Teniente, el tranque tiene el nombre de Barahona, construido aguas arriba en esa época, y con una altura de 65 metros, vino el terremoto, ocurrió el terremoto de Talca, un magnitud 7,6, magnitud de momento, y esa es la primera falla así que genera, desgraciadamente, 54 muertos cuando el relave fluye hacia agua abajo, y ahí como que se tiene ya conciencia de que estos muros pueden ser inestables sísmicamente. La falla más grande que nos ha pegado acá en Chile es la falla ocurrida debido al terremoto de la Ligua, un terremoto intraplaca, magnitud de momento 7,4, que ocurrió en el año 65. Ahora, esa falla pasó el relave que fluyó por sobre un pueblo, el Cobre, y dejó enterrado, se estima, entre 200 a 300 personas. Felizmente, post-catástrofe, un grupo de ingenieros analizó esto en detalle y Chile generó un primer decreto en el año 1970, un decreto ley, en el cual no es estrictamente que diga prohibido, pero finalmente si uno lo lee y trata de ocupar ese decreto, descubre que no puede construir aguas arriba. O sea, no puedo depositar arenas ya sobre las lamas o los suelos finos de la cueta. Entonces, eso implica que desde esa época, en 1970, todos los tranques en Chile están obligados a ser construidos o eje central o hacia aguas abajo. ¿Ya? Eh, Otros países, Japón, por ejemplo, el año 78 tiene ahí un sismo magnitud 7, y hay una falla ya del dique número uno y la falla del dique 2. Aquí lo increíble es que está absolutamente mostrado que la falla del dique uno fue 10 segundos después del terremoto o del evento principal, pero después aftershock. Y el dique 2 falló 24 horas, ¿ya? Y hay registros que demuestran que no hay registro, ¿no? O sea, te está registrando con acelerómetro y se ve que en el momento en que falla, que es al otro día, 24 horas después,
no hay movimiento sísmico. Entonces esa falla, la segunda, es seguro que se produjo de manera estática y el sismo anterior habría sido una especie de gatillante de la falla, y el dique uno también se sabe que falló 10 segundos después. Y volviendo un poco atrás, voy a repetir aquí, en la falla del Barahona ocurrió 3 minutos después de la falla, del evento sísmico, y eso se sabe porque había unos cables ya que se cortaron y la gente que estaba ahí los testigos, digamos, tuvieron absoluta conciencia del momento en que esos cables se cortaron y por tanto se puede saber que fue del orden de 2 a 3 minutos después del evento sísmico. Y en este caso, 10 segundos o 24 horas. Entonces, para sismos de esa magnitud, menos de 8, estamos hablando que las fallas sísmicas ocurren al final del sismo, ¿no? Ya, eso mantengámoslo en mente, ¿ya? Y después vemos otra gran cantidad de fallas que no son de origen sísmico, ¿no? Entonces, voy a mostrar aquí algunas de las que todo el mundo sabe, ya, o debería, los que nos dedicamos al mundo de los relaves o de las presas. Está los frailes, que es una falla por un problema complejo, pero de fundación. Montpoli, que es la que como que gatilla la conciencia a nivel mundial de que, ups, un país desarrollado con súper normativa de prevención de fallas de presas, preocupado del ecosistema, etcétera, se le da una presa. O sea, con todo aparentemente bien hecho, igual se le pone una presa. Entonces aparecen así como que las presas de relave son algo así como bombas de tiempo, ¿no? Ahora, si uno ve Montpoli, la primera lámina izquierda arriba, eh, aquí no se supo, no se sabía ya, pero ahí había un lente de arcilla ya eh, deformable y de baja resistencia. Entonces, esto tiende a sentarse un poco el muro y a desplazarse, con lo cual tenía mucha agua almacenada, que no lo querían ahí. Hay todo un tema por qué tenía agua. Ellos pidieron sacar el agua, pero no tuvieron los permisos. Pero eso es arena otro costal. El agua pasa por encima y empieza a erosionar la presa. Ya al erosionar la presa, los relaves empiezan a salir. No se sabe ahí si hay licuación o no de relaves, pero finalmente todo fluye y se acabó ya, o se genera la brecha por donde salen los relaves. Es una falla donde no hay sismo, ¿no? Si vemos Brumadinho, que es en la otra falla donde hay un video, y eso también despierta en el mundo ya una imagen ya de lo horroroso, y es así, ¿no? Lo horroroso y catastrófico que es una falla, una presa de relave. Esta presa está hablando de 80 metros de altura, ya construida también con el método de agua arriba, todos estos diques, ¿cierto? Puestos sobre los relaves de la cubeta, y esto ocurre ya así repentinamente sin sismo. Ahora, hay algunos pequeños datos que hubo unos sismos de magnitud 3 muy chiquitos movimientos, y alguna gente le atribuye a eso la posibilidad de que se haya gatillado una falla, pero si una presa falla por un sismo de magnitud 3, o sea, es absolutamente inestable, ¿no? Estáticamente casi, ¿no? Porque esos sismos son realmente muy pequeños, ¿no? Eh, hay otros que le han dicho que están haciendo unos sondajes para hacer mediciones. Esos sondajes inyectaron agua, y esa inyección de agua también habría podido, o podría haber sido que gatillaran finalmente la falla. Pero si cualquiera de esas dos instancias o acciones son muy pequeñas, ¿no? O sea, significa que la presa estaba al borde de la falla. O sea, yo hago una pequeña cosa y se perturba y chao, ¿no? Tenemos otra falla sin sismo que también es conocida a nivel mundial, Cadia en Australia, también un país que se preocupa mucho de sus diseños y de la estabilidad de estas presas. Australia no es un país sísmico, Brasil tampoco. Y en ambos casos tenemos estas fallas. Entonces tenemos tres fallas importantes a nivel mundial. El Montpoli en Canadá, país no sísmico. Bueno, partamos antes, ¿no? España, ya, los frailes, sin sismo. Canadá, sin sismo. Brasil tiene dos, pues San Marco antes, que no lo mostré, y Brumadinho, y Australia, sin sismo. Entonces, y con fallas, ¿ya? Eh,
Entonces, el problema parecía ser que son los países no sísmicos los que tienen problemas y no los sísmicos. Por eso no sé, una especie de contradicción, ¿no? Bueno, en el caso de Cadia, el terreno de fundación también después hacen estudios, se ve que el suelo, esta es la curva de tensión de formación de algunos materiales que están aquí en esta unidad especial que está aquí de fundación, ya tiene este pique, esta deformación, algo parecido también presenta el suelo de fundación de los frailes, un poco más complejo, eso sí, pero la idea aquí es que este suelo de fundación hace que la presa se mueva, al moverse genera la licuación de estos relaves y ahí ya tenemos el problema hecho. Entonces, son problemas de fundación que al generar deformaciones ya activan la licuación de los relaves, presa agua arriba, ya en este caso, igual que Brumadinho, y tenemos el desastre, ¿no? Entonces, la gente o los países que no tienen sismo, mi impresión es que se han dado el lujo de hacer presa agua arriba eh, con una estabilidad estática muy precaria, ¿no? Entonces, pequeñas cosas la sacan de esa condición perfectamente estática y aparece el tema de liquefacción, ya, entre comillas, o que le llamamos también liquefacción estática, y ese es el problema. Entonces, tenemos presas que han fallado efectivamente por solicitaciones sísmicas. Las dos chilenas, esas fallaron por sismo, magnitud sobre 7. Eh, pero tenemos falla también por principalmente terreno de fundación, ¿ya? Y eso es un problema de índole estrictamente estático. Y también tenemos inestabilidad ya estática, llamémoslo, de Brumadinho no falla el terreno de fundación, fallan los relaves almacenados de manera estática, ¿ya? O con una muy pequeña perturbación. Entonces, en estos tres casos, uno finalmente igual le suma el problema de la ecuación, la falla, el hecho que hay una falla de fundación, esos movimientos generan la ecuación de los relaves también, ¿ya? Y se nos produce entonces doble carga, digamos. Tenemos la fundación que está cediendo y más encima le agregamos los empujes ya provenientes del relave licuado en la cubeta, ¿ya? Entonces, eh, las fallas que han ocurrido han sido en países no sísmicos, eso hay que tenerlo súper presente y son las más terribles. Y han habido fallas en países sísmicos también, y son menos terribles. Eso es lo curioso, ¿no? Es como paradójico. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos este tema de la licuación estática. ¿Ya? Ese es principalmente el problema. Entonces, la licuefacción no necesita solamente un sismo. Si hay sismo, también se da con mayor propiedad. Pero mi impresión es que los países sísmicos sabemos que tenemos sismo y por lo tanto hacemos el diseño igual, de alguna manera sísmico. Tal vez no nos resulta tanto, pero nunca está tan malo como para que falle esto en condiciones estáticas. ¿Ya? Algo parecido ocurre en estructura, ¿no? Es muy raro que en Chile, Perú, se caiga un edificio sin que haya un sismo, ¿no? O sea, tendría que estar muy mal hecho, ¿ya? En cambio, en el mundo sí se caen, y ¿dónde se caen? En los países donde no hay sismo, ¿no? Entonces, lo que no importa es el fenómeno de licuefacción en este mundo de la empresa. Y hay dos cosas que hay que separar, ¿no? O sea, a veces se mezclan y voy a explicar por qué creo que se mezclan, ¿ya? Por un lado está lo que Casagrande denominó movilidad cíclica, ¿no? Entonces, si yo aplico una carga cíclica, por ejemplo, la solicitación de un terremoto, un temblor, ya, lo que ocurre es que ciclo a ciclo hay una degradación de rigidez. El suelo se va ablandando en términos de que para la misma carga se deforma más. Entonces, al tercer ciclo se forma más de lo que se formaba primero, y en el ciclo 15 se deforma mucho más de lo que se ha deformado para el ciclo tercero. Y esa degradación va acompañada de aumento de presiones de poro. Entonces, si yo aplico una carga cíclica a un material arenoso o granular, lo que observo es claramente que se van generando presiones de poro en la medida que voy aplicando esos ciclos y esas presiones de poro van acompañadas ya de mayor y mayor deformación o pérdida o degradación de la rigidez del material. Ese es un mundo, ¿no? Y le vamos a poner movilidad cíclica, que es la idea que tuvo Casagrande. Y el mismo Casagrande llamó liquefacción verdadera, ¿no? O falla de flujo, que es la palabra que se está usando más hoy en día, y es cuando el suelo pierde resistencia. No es un problema de rigidez, el suelo pierde resistencia, ¿no? Es como una columna que yo primero cuento con la resistencia de la columna como material y de repente se pandea, ¿no? Si se pandea, se me fue la resistencia al tacho y ya no me importa el material. El problema de inestabilidad y hay una resistencia post-pandeo, ya que es muy débil y esa es exactamente lo que pasa al suelo. El suelo falla, pierde resistencia y me quedo con una resistencia, llamémosla post-licuación.
hay aumento de presiones de poro, ¿ya? Y lo que se ve siempre, y eso es súper importante, hay una resistencia residual, ¿ya? Es muy raro, en el laboratorio lo puedo hacer, poner una muestra de suelo tan suelta, que la resistencia residual sea cero. Lo puedo hacer, pero solo en el laboratorio. Nunca lo hemos podido ver en la vida real, ¿no? Entonces, los suelos puestos, inclusive los de relave, puestos en terreno, dan una resistencia. Puede ser muy baja, pero hay un valor, ¿no? Entonces, esa idea, por lo menos cuando yo era estudiante, me dijeron lo primero que la licuación implicaba que el suelo era agua y cero resistencia al corte. Bueno, eso no, felizmente, ¿no? Entonces, tenemos una resistencia, post-licuación, tenemos una resistencia residual. Y todos los diseños, cuando tenemos algún grado de dificultad, ya lo que usamos es tener presente esa resistencia y hacer enormes esfuerzos, ya vía ensayo CPT, SPT, que no es muy preciso, veleta, o tomar muestras inalteradas y con mucho cuidado congelarla, o sea, hacer algo de modo que no se densifiquen, la enseñamos en el laboratorio y evaluamos, intentamos evaluar esa resistencia residual o resistencia post-licuación, ¿ya? Entonces, lo primero, la licuación la separamos en dos cosas, ya una movilidad cíclica, otra licuación verdadera, una se nos degrada y se nos deforma mucho y en la otra tengo pérdida de resistencia. Por lo tanto, la segunda es la que me duele más y esa es la que ocurrió en los tanques relave, ¿no? Los primeros ensayos que aparece la idea de la licuación vía ciclos son de SID, ya hay colaboradores en Berkeley, año 66, ¿no? Entonces, esto sacado de un paper, de ese paper de SID, ¿ya? Clásico y vemos ahí arriba la carga cíclica, ¿ya? Y esa carga cíclica de repente empieza aquí a aparecer más y más desplazamiento, ¿no? O sea, hasta aquí todos esos ciclos no producen mucha deformación, ¿no? Mucho desplazamiento en la probeta, pero ya aquí empieza cada vez a aumentar, ¿no? Y acompañado de ese desplazamiento, la presión de poro va aumentando, ¿ya? Y aumenta hasta alcanzar la presión efectiva de confinamiento de una probeta en el triaxial, ¿no? Lo interesante de este ensayo, y que la gente no lo considera, es que cuando terminó el ensayo, lo que hizo Sid fue no pararlo así y sacar la probeta, sino que paró la carga cíclica solamente y aplicó carga monótona en una dirección. Entonces, si yo pienso en un elemento de suelo que está sometido a un sismo, y supongamos que falla durante el sismo entonces se nos va a ir para un lado, ¿no? Entonces, la carga, el corte es solamente monótono en un sentido, ¿no? Ya la parte cíclica se nos acaba y todo esto se nos va moviendo en una pura dirección. Entonces, de alguna manera, si viendo eso, para la carga cíclica, ya el suelo deformó demasiado, la presión de poro igualó a la presión efectiva inicial y por lo tanto él dice no hay resistencia, vamos a ver enseguida eso, y aplica carga en un puro sentido. Y fíjense, aquí está como la deformación en el tiempo, empieza a aplicar deformación a la probeta se deforma de acuerdo a la velocidad con que la está cargando pues, y lo que vemos que, curiosamente, miren, toma carga. La probeta toma carga. Esta idea de que tenía cero resistencia, aquí no ha drenado. La probeta sigue igual en condición no drenada, ¿no? No ha hecho nada. Simplemente pasó de carga cíclica a carga monótona, ¿no? Entonces aquí esto empieza a tomar carga. Fíjense y llega hasta este valor. Y podía haber tomado más carga. La presión de poro, que ha igualado al confinamiento inicial, 2 kilos, en este caso, por centímetro cuadrado, ya la presión de poro se mantiene por un rato y de repente empieza a bajar. La presión de poro empieza a bajar y baja tanto de este material licuado, ¿no? Baja tanto que cavita, ¿no? Dentro de la probeta. Bueno, cuando cavita ya no puede tomar más carga. Pero entonces significa que esta carga cíclica no me hizo perder la resistencia. Eso es lo importante de este ensayo, eso es lo que muestra, ¿no? Me dice, mira, la carga cíclica me lo dejó súper deformable, ¿de acuerdo? Sí, pero la resistencia, el suelo va a buscarla, ¿no? Entonces, ya el mundo empieza a trabajar con esto, con este día de la carga cíclica. Aquí tenemos una muestra, la respuesta de una muestra suelta al lado izquierdo. Lo de arriba es tensión de formación, lo de abajo son las trayectorias de tensión efectiva. A la derecha lo mismo, pero del material denso. Y vemos que en ambos casos tenemos respuestas similares, obviamente con valores distintos, ¿ya? Eh, los loops aquí, cada vez que el suelo va deformándose mucho, los loops son cada vez con mayor deformación, en cambio acá los loops son cada vez con un poco menos de deformación, se va parando, la velocidad con que se va deformando
es un poco menos. Aumenta la deformación, pero ese aumento, ya esa tasa de aumento disminuye, ¿no? Entonces la deformación la voy a tener igual, de manera distinta. Y si aquí se ven las trayectorias de tensiones efectivas, vean algo, ya saben, yo nunca puedo estar parado aquí, ¿no? Entonces aquí hay una envolvente de falla que el suelo respeta, ¿ya? La envolvente de falla, el suelo la respeta, ¿no? Entonces, lo que hace, los loops se meten, ¿ya? Y la única manera de tener 100% de presión de poros, ya desarrollada en una probeta bajo condición isótropa, si estoy parado aquí, para tener 100% que esta presión llegue a cero, solo lo puedo lograr aquí en el origen. No puedo estar parado aquí. Entonces, se malentendió por mucho tiempo esta idea de que 100% presión de poro significa cero resistencia, ¿no? Entonces, y sí, de hecho lo malinterpretó también, ¿no? Entonces se habló que si le Q y la resistencia es cero, ¿por qué? Porque tengo 100% presión de poro. Pero si uno ve eso en detalle, ve la carga cíclica, ve la deformación y ve la presión de poro, la única manera de que la presión de poro llegue a 100% es que en ese instante no haya corte aplicado. O sea, 100% presión de poro es este punto y en ese instante no hay corte aplicado. No hay corte aplicado, 100% presión de poro. Y por eso las presiones de poro tienen esta forma, ¿no? A veces parecen unas muelas. Entonces, eh, solo tengo 100% presión de poros cuando no tengo carga aplicada. Apenas aplico carga, corte, la presión de poros baja, ¿ya? Y seguimos andando, y eso es lo que ocurre en estos gráficos, ¿no? La presión de poros es 100% aquí, ¿ya? Y apenas yo cargo, el suelo dilata y se va por ahí, ¿no? Y lo mismo, acá el suelto lo mismo, va por ahí, ¿no? Entonces, 100% presión de poro, ¿de acuerdo? Pero no tenía corte. Cuando la pico carga, se me va por la envolvente falla y se vuelve. Ahora, esta cosa y por eso del nombre, de ahí viene el término movilidad cíclica, ¿no? Se está movilizando cíclicamente la resistencia. Lo pago con mucha deformación. Entonces, en el caso del suelo suelto, esto es una formación inaceptable. Si yo tengo una estructura ahí arriba, es absolutamente inaceptable. Bueno, por tranque regla eventualmente también inaceptable. Y para un material denso, las deformaciones ya no son tan grandes, necesito muchos ciclos. Tal vez un sismo no es capaz de generar ese número de ciclos ni ese nivel de carga, ¿no? Eh, pero teóricamente en el laboratorio yo puedo licuar con todo, la densidad que hay. Entonces, esto uno lo puede ver así. Tenemos el tau de falla, pensando en la clásica criterio de Moore-Coulomb, tenemos una cohesión más una tensión efectiva por una tangente fino. Entonces, lo que ocurre es que en algún minuto, ya, y solo en un instante de tiempo, este sigma normal, perdón, esta presión de poro alcanza al sigma normal, ¿no? Y estos términos se hace cero. Entonces, si no tengo cohesión, porque es arena, y además este término se me hace cero, bueno, obviamente, entonces el tau de falla o el tau resistente o el tau con que más es cero, ¿no? Pero en realidad esa situación de cero tensión efectiva solo ocurre cuando no tenía solicitación. Entonces me da lo mismo. Digamos. Si no aplico carga y solo en ese minuto, por un instante, tengo 100% presión de poro, cero tensión efectiva, cero resistencia, bueno, situación así, cero igual cero, ¿no? Apenas cargo, ya el suelo ya hace que la presión de poro disminuya, toma carga y me puedo mover en este loop. Lo pago con deformaciones, ¿ya? Y por eso la movilidad cíclica básicamente solo es degradación de rigidez, ¿no? Va perdiendo y perdiendo rigidez y por lo tanto solo se deforma y se deforma y se deforma, ¿ya? Bueno, y entonces el mundo trabaja con esta idea de la razón de tensiones cíclicas, ya en función del número de ciclos, y claramente vemos que si el suelo está suelto, 54%, una densidad media, o está muy denso, bueno, para un número finito de ciclos, pensemos en 30, un sismo grandote, esta sería la resistencia cíclica para generar 100% presión de poro o lo puedo traspasar a una deformación que yo considere que es para mí límite y en la medida que aumento la densidad del material o la densidad relativa, bueno, tengo mucho más resistencia cíclica disponible. ¿Ya? Básicamente, entonces, este es el mundo de la movilidad cíclica, donde básicamente lo que voy a tener son presiones de poro, sí, eventualmente tengo volcanes, tengo eyecta de material y deformación. Eso es el tema, deformación, ¿ya? Si la deformación a usted no le importa o tiene espacio para deformar el suelo que se deforme, bueno, entonces puede convivir un poco con esto, ¿no? Eh, como eh, se ha trabajado, acá lo que hemos hecho son estudios, por ejemplo, pensando ahora en relaves, hemos ido
con arenas con 2% fino, 10% de fino, 18% de fino, 28 y 50% de fino. Y vemos cómo la resistencia cíclica, específicamente nos paramos aquí para un sismo más o menos importante, que son 20 ciclos, nos paramos aquí en 20 y vamos tomando estos valores como representativos de la resistencia del material, resistencia cíclica. Y ahí vemos entonces esa resistencia cíclica para los 20 ciclos ya en función de la densidad relativa de las muestras ensayadas. Entonces vemos cómo la medida que uno aumenta la densidad relativa, obviamente aumenta esa resistencia cíclica. Y lo que vemos es que una arena limpia o con 2% de fino, si lo tuviéramos con 60% de densidad relativa, por ejemplo, tiene esta resistencia cercana a 0,5, pero si tuviera 30% fino, 28, esa resistencia cíclica disminuye a menos de la mitad, ¿ya? Entonces, los finos son bastante nefastos en la resistencia cíclica de un material, ¿ya? Entonces, cuanto menos finos tenga el relave, la arena de relave de una presa, mejor, del muro me refiero, ¿no? Entonces, por eso ahí se ciclonea y vamos sacándole fino. Ahora, sacarle fino obviamente es dinero y muchas veces no se puede sacar todo ese dinero, todo el fino. Y aquí con este tipo de curvas, que uno debería siempre tenerlas disponibles, uno puede jugar, ¿no? O sea, si tuve problemas con los ciclones, no cumplí el contenido fino, yo podría decir, ok, entonces densifiquemos un poco más para tener en términos de resistencia cíclica la misma, o incluso un poco más. Entonces yo puedo jugar, si tengo un problema de finos, ya puedo ponerlo un poco más denso. Puedo hacer ese juego, ¿no? Aquí está lo mismo, pero en vez de ponerlo en densidad relativa, está aquí en términos de índice vacío. ¿Por qué? Porque la norma chilena, por lo menos, dice que si el suelo tiene más de 15% de finos, ya no puede usar densidad relativa, sino que tiene que usar Proctor. Entonces, lo dejamos aquí simplemente en términos de índice vacío. ¿Ya? Y ahí no hay problema. Y se cumple exactamente lo mismo en la medida que el material aumenta el contenido fino, sí, la resistencia cíclica, para un índice vacío cualquiera fijo, la resistencia cíclica disminuye. Entonces lo mismo es, mire, trate de sacarle la mayor cantidad de arena, perdón, de finos, y eso va a tener una resistencia más alta a igualdad de índice vacío. Entonces, eh, esa es como una cosa súper importante, mantener lo más bajo posible el índice, el contenido fino. Ahora, en Chile, la norma nos dice hoy en día no más de 20%, ¿ya? Las investigaciones que hemos hecho en la universidad nos dicen que podría ser 30, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de meterle más fino a la cuenta? Es que baja la permeabilidad, ¿no? Entonces, cuando se deposita, la gracia es que el agua percole y se nos vaya a los drenes inferiores y el muro esté prácticamente seco, o sea, húmedo, no seco, húmedo, pero nunca con nivel freático. Los ensayos de permeabilidad nos dicen que hasta 30% de fino, la cosa tampoco se ve ahí como que empieza a cambiar fuerte la permeabilidad, ¿no? Entonces, tiene que tener cuidado. Entonces, yo puedo densificar más si tengo muchos finos, nunca más allá de 30, pero tener cuidado con la permeabilidad, ¿ya? De modo que no vaya a juntar agua y tengamos un problema ya ahora de agua en el muro, cosa que la podemos evitar con poco fino. Otra cosa que hemos visto, y eso especialmente, perdón, para los depósitos, para la etapa de cierre, es que esta resistencia cíclica aumenta con los años, ¿no? Hay un envejecimiento. Hicimos años atrás esta investigación. Lo que hicimos fue sacar muestras de una presa de relave de distintas profundidades. Al tener las distintas profundidades, sabíamos el año en que se había colocado el relave y por eso sabíamos los años que llevaba ahí. Y vimos que la resistencia cíclica puede aumentar 3 veces ya en pocos años, 20 años. Perdón. Entonces es un tema para el cierre, ¿no? Que hay que tenerlo o nos puede ayudar si estamos tratando de sacarle punta al lápiz en un diseño o en la etapa de cierre, análisis de cierre. Bueno, entonces eso es lo que uno ve en el mundo cíclico. Veamos ahora qué pasa en el mundo estático. Estamos interesados en entender esta cosa de la falla de flujo que la gente le llama licuación estática. Flujo me refiero a la falla por licuación verdadera o falla de flujo. Estos son datos manteniendo, son ensayos no drenados en una arena,
manteniendo fijo el índice de vacío post consolidación. ¿Ya? Entonces, este es el valor del índice de vacío al final o la densidad relativa y se consolidó a 1 kg por centímetro cuadrado, a 10, a 20, a 30. Entonces, claro, las pruebas, esta se fabricó un poquito más suelta, de modo que cuando llegue a 10 tuviera el mismo índice de vacío que esta aún más suelta, de modo que cuando consolidamos a 20 llegamos al mismo índice de vacío. Bueno, son ensayos try and error, ¿no? O sea, muchos ensayos detrás y se presentan los finales que tienen el mismo índice de vacío. Y lo interesante es que esa resistencia no drenada es exactamente lo mismo en los cuatro casos, independiente de a qué presión se consolidó, ¿no? O sea, la resistencia no drenada ya depende solo del índice vacío. Es una conclusión interesante. Ahí está el estado crítico que hoy en día se utiliza tanto. Y ahí aparece la línea de estado último, steady state o critical state line, ya para esa arena en particular. ¿Ya? Índice vacío en función de la presión media de confinamiento. ¿Ya? Así que nos dice esa línea. Existe esa línea. Si yo estoy sobre esa línea y hago un ensayo drenado, tendría este tipo de comportamiento, ¿ya? Y llega acá. Y ese, llega aquí porque, bueno, la trayectoria de tensiones que yo aplico es esa. Si aplicara una trayectoria de tensiones por acá, bueno, llegaría acá, ¿no? ¿Ya? Pero lo interesante es que estando arriba, como la línea está hasta acá abajo, siempre se va a densificar. En cambio, si estoy debajo de esa línea, el suelo va a hacer esto y va a dilatar, ¿ya? Y se va a tener una pequeña contracción, perdón, y enseguida dilata. Entonces, si estoy sobre la línea de estado último o critical state line, el suelo es contractivo porque disminuye su índice de vacío para llegar a la falla. Y si estoy debajo de esa línea, el suelo dilata, ya se expande, ya para llegar a esa línea. Si hago una carga no drenada, los ensayos que mostré antes, ya igual índice de vacío, si estoy sobre la línea, se contrae para llegar hasta acá, ya tengo este tipo de respuesta en el coupé, ya donde la trayectoria de tensión efectiva es esta, en cambio si estoy acá abajo, no drenado, ¿cierto? De constante, se moviliza, no le queda otra más que ir allá para alcanzar ya la condición de estado último, ¿ya? Entonces, en este caso, una pequeña contracción y finalmente dilata para alcanzar el estado último. Ese es el comportamiento, así lo vemos, ¿no? Entonces, si encontramos esta línea en el espacio EP y esta línea en el QP, estamos listos porque si estamos arriba, el suelo es contractivo y si estamos abajo, el suelo es dilatante. ¿Ya? Entonces, si hacemos, nos paramos en la parte superior, que es donde muchas veces uno está, no quisiera estar ahí, pero ahí termina, y esa es la parte peligrosa, eso es lo que hay que evitar. Si compactamos el suelo, lo podemos llegar acá, ¿no? Y estaríamos en otro mundo. Pero si está en una presa existente con problemas y está ahí, si la respuesta es no drenada, se va a ir para allá y ese es el P' final, ¿no? Entonces, y multiplicar una constante no da la resistencia, o sea, muy baja. En cambio, si carga esto de manera drenada, bueno, está por acá y termina con otro P, multiplicado por una constante, nos da una resistencia mucho más alta que esta acá. Entonces, este puede ser un valor así inútil para todo efecto de ingeniería, digamos, casi nada. Lo otro importante es que cuando uno hace un ensayo y pone un corte estático, y ese corte estático es tal que está sobre esta resistencia última no drenada, eh, y hace un ensayo estático, tiene este tipo de respuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces, este sería el estado último. Hay una resistencia peak, una residual. Esta es la que encontramos ya al hacer o al estar en esta curva, por eso le llamamos estado último, ahí termina. Pero si uno hace una carga cíclica, no necesita ir al peak, ¿no? Pues tiene esta carga cíclica que puede ser el sismo y toca esto y se va y moviliza la resistencia residual. ¿Ya? Ese es el problema, ¿no? Entonces, aquí hay datos, dos probetas, ya ensayadas con un corte inicial a este nivel, algo levemente sobre 6 kilos por centímetro cuadrado. Estamos parados por aquí más o menos, el estado inicial. Cargamos, ya, y una la cargamos monótonamente, que sería esa respuesta por ahí arriba, ¿ya? Tiene una leve dilatancia y aquí levanta un poquitito, ¿ya? Y esta es la descarga, ¿no? Olvídense de la descarga. Lo importante es esta es la monótona. Si hago un ensayo cíclico o pensara que hay un sismo aquí, apenas toca ya a la trayectoria de tensión efectiva monótona, apenas la toca, se va, ¿ya? Y se va tal cual era la monótona. Entonces,
La carga cíclica solamente es un gatillante, en este caso de una respuesta contractiva con pérdida de resistencia, es solamente el gatillante que me permite o me desarrolla ya la resistencia residual. O sea, en realidad el sismo no me sirve de nada, la verdad, en este caso, y el sismo solo es un gatillante, ¿no? Ya el que me dice, váyase, falle, ¿no? Ahora, en esas presas como Brumadinho, que están tan al borde, bueno, esa gente gatillante no necesita hacer un sismo, o ya un mini sismo, o sea, un magnitud 3 aquí en Chile, o sea, me imagino que en Perú es lo mismo, magnitud 3 no lo siente uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si contamos lo que estamos viendo? Es que hay una respuesta drenada que siempre es estable, ¿no? Entonces, esta es la respuesta drenada, esta tensión de formación, pensemos, si carga drenadamente, significa lentamente y va permitiendo que el suelo vaya expulsando las presiones de poro. Esta sería la respuesta de tensión de formación, ¿ya? Y esta sería la resistencia drenada del material. Entonces, si usted va cargando, ya tiene un cierto talud, y para ahí, ¿ya? Significa que si lo mira así gráficamente, si esa es su carga solicitante, ya ese nivel de carga solicitante, y esa es su resistencia drenada, estamos hablando como que tiene un factor de seguridad de 3, ¿no? O sea, porque esta es la solicitación y esta es la resistencia. Entonces, sería uno menos 2 3, ¿no? Uno 2 3 ya. Sería factor de seguridad 3. Resistencia dividido por solicitación, o solicitación dividido por resistencia, como quiera definirlo. Pero si está parado aquí y se le ocurre aplicar o viene un sismo, ¿ya? El sismo lo que hace es gatillarme la respuesta no drenada del suelo, ¿no? Una cosa es que yo haya cargado muy lentamente, me haya demorado meses en llegar ahí de manera drenada, pero el sismo son 2 minutos y lo que hace es que el suelo responde en condición no drenada y en ese caso el suelo lo que mira es su respuesta no drenada, o sea, mira esta resistencia. Entonces, aquí tenemos el problema. Usted tiene una solicitación permanente estática aquí y esta es su respuesta o esta es su resistencia en la condición no drenada. Entonces, está por sobre ya la resistencia y bueno, eso se va a deformar muchísimo. Geométricamente tiene que cambiar todo de modo que el corte estático disminuya y hacerse parecido o menor que esa resistencia residual, no drenada. Entonces, por eso podemos llegar aquí, ¿no? Porque cuando cargamos lentamente estamos en una respuesta drenada. En cambio, el sismo nos coloca en una respuesta no drenada y esta es la resistencia. Entonces es como la figura anterior, están aquí. Si yo lo hago todo drenado, estoy mirando a este P. Esto por una constante, como decía, de la resistencia, ¿no? La tangente, el ángulo de fricción, hay una ecuación, este P en general es la tensión media, ¿no? Eh, entonces, esto por una constante ya nos da la resistencia. En cambio, si es no drenado, el P final es este, mucho menor y por lo tanto tengo otro nivel de resistencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que está puesto aquí en términos como curva de tensión de formación. Respuesta drenada, esa misma como respuesta no drenada. Viajo por la curva de tensión de formación drenada, estoy parado ahí, ese es mi talud, ya viene el sismo y me moviliza la respuesta no drenada, que es muy menor que esta estática. Entonces, si quiero un diseño de presa de relave estable, obviamente tengo que preocuparme de que esto no ocurra nunca, ¿no? Entonces, este corte yo podría hacer un talud así muy botado, de modo que la solicitación estática esté aquí abajo, digamos, menor que la no ordenada. Pero también puedo densificar, de modo que este punto, esto de aquí lo lleve acá, ¿no? Entonces, si por densificación esta resistencia yo la subo por sobre este corte estático, el corte estático en general una presa tiene que ver con la geometría, ya, bueno, también los pesos, pero eso no cambia, no es muy incidente, más que nada son los taludes que tengo, los ángulos, pero por compactación esto lo puedo subir. Inclusive si hago una muy buena compactación, este valor podría estar por sobre la respuesta drenada, ¿no? Entonces, en realidad, si viene un sismo, tengo más resistencia que la que tengo cuando no hay sismo, ¿ya? Pero basta con que yo me ponga aquí por sobre este corte estático con esta resistencia no drenada residual y al otro lado. O sea, solamente densificando. Densificar es plata en tu caso, ¿no? Si vemos que afecta esa resistencia no drenada, estas son las curvas ya de estado último para arena de relave con 0% fino, 18 y 30. Entonces vemos que los finos también nos pegan fuerte y esa resistencia no drenada para un mismo índice vacío ya
disminuye fuertemente en la medida que tengo más y más filos, ¿ya? Pero eso yo lo puedo terminar con el ensayo de laboratorio y todo anda bien y sé dónde estoy parado, ¿no? ¿Cuál es el problema tremendo que tenemos en la ingeniería de relaves y que me parece que el mundo no se quiere dar cuenta, ¿no? O sea, lo sabemos, pero no, todos miramos para el lado. Es que los relaves son altamente estratificados, ¿no? Es un bloque ahí que en la falla, nosotros tuvimos una falla de una presa que no estaba legalmente construida y falló, y es un bloque de lo que está ahí en el derrame del relave que terminó aguado. Es fuertemente estratificado, ¿no? Entonces, la pregunta es cuando hago ensayos de cono, cuando hago SPT, cuando hago una muestra de laboratorio, ¿estaré realmente entendiendo esa estructura o no? Es una pregunta que yo todavía no tengo respuesta, así que eso, para ayudarlo a pensar en investigación, ¿no? ¿Ya? Y tratar de dilucidar este tipo de, la realidad, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el ensayo más conveniente o cuál sería la manera de medir ya mejor esa resistencia no de nada, ¿no? Si nos vamos ahora al mundo sísmico, hay algunas cosas que me gustaría comentar. Ustedes, peruanos y nosotros, chilenos, tenemos más o menos para donde mismo. Tenemos la placa Nazca, ¿cierto? Por debajo, la continental de arriba. Tenemos este tipo de sismos, que son los interplaca, ¿ya? Que es el nombre que le damos acá. Y dentro de la placa que subducta, ya los intraplaca, ya se rompe aquí. La idea es que como que esta placa en algún minuto como que queda colgando, tracciona y aquí se produce entonces rotura interna y fallas ya corticales por acá arriba que también nos generarían sismicidad. Este tipo de sismo es el último que tuvimos, fue un 8.8, ¿no? En 2010 acá. Y el terremoto más grande que ha habido en la época de la era moderna fue el terremoto de Valdivia, ya un 9.5, que también fue de este tipo. Entonces, estos son mega eventos, ¿no? Estos no son tan grandes, pero si uno está justo aquí arriba, ya sí son muy importantes, ¿no? Y hay todo un problema probabilístico. O sea, aquí mucha gente a este sismo, el intraplaca le llama el sismo debajo de la cama. Un poco de manera insolente ya para el estudio, porque si yo tengo un proyecto aquí, este intraplaca efectivamente podría darse aquí abajo, justo debajo del proyecto, ¿no? O podría estar a 40 kilómetros, 100 kilómetros, lo que quiera, ¿ya? Pero es difícil tomar esa decisión, ¿no? En cambio, que son unos mega eventos, cubren una gran extensión y por lo tanto yo simplemente los miro en esa distancia, ¿no? Entonces, sé dónde está esta placa, sé dónde está el contacto y bueno, sé dónde está el proyecto. O sea, no tengo mucha capacidad de elección para la distancia, ¿no? En cambio, sí, yo lo puedo poner aquí, pero podría estar saliéndose del plano, ¿cierto? Hacia acá lo puedo poner, no sé, si quiero a 100 kilómetros de distancia y acá arriba no me llega nada en mi sitio, ¿no? Los hinchaplacas tienen ese problema. Y el segundo problema es que tiene unas aceleraciones verticales brutales. Y por lo tanto, es cuando uno toma la decisión de qué sismo va a usar, si va a considerar o no un sismo, llamémosle bajo la cama, un hinchaplaca, ¿no? Bueno, y lo otro son las fallas. El problema que tenemos en Chile, me imagino que ustedes Perú debe estar parecido, hay muchas fallas que no conocemos. De hecho, uno de los terremotos importantes que hubo acá cerca de Santiago, se llama el terremoto de Las Melosas, el año 58, si no me equivoco, fue cortical, fue encima, tuvo mucho daño y no apareció evidencia de la falla en superficie. Entonces, eso es lo que los sismólogos le llamaron falla ciega. O sea, tenemos terremotos corticales donde ni siquiera sabemos dónde está la falla, ¿no? Entonces, estos de acá arriba son peligrosos. Cuando uno conoce la falla, bueno, tiene posibilidades de hacer algo, pero si ni siquiera la ve, está medio complicado, ¿no? Entonces, hay toda una incertidumbre en esto, ¿no? Bueno, la gente dedicada a los estudios de amenaza sísmica, no sé si lo tiene tan claro, esa es mi preocupación, ¿no? Son bastante, entre comillas, probabilísticos, pero cuando uno ve esas probabilidades que toman, no sé, 10 personas podrían llegar a 10 resultados, a 11 resultados distintos, ¿no? Pero bueno. El tema de los interplacas tiene un detalle, ¿no? Es que tienen una grande superficie de ruptura. El terremoto último nuestro del 2010 tuvo 500 kilómetros, 550 kilómetros de extensión, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene esa tremenda distancia,
También tiene una tremenda duración del terremoto y eso nos produjo licuación en casi 1000 kilómetros. O sea, en 1000 kilómetros en este país hubo puntos de licuación, ¿ya? A lo largo. Y lo otro que vimos que no aquí, pero lo vimos en el terremoto de Tohoku, de que la licuación se desarrolló completamente durante el terremoto. Y eso nos pegó fuerte con lo que creíamos que era el análisis post-sismo, ¿no? Los sismos primeros que mostré, las fallas nuestras y la de Japón, en esos sismos, la evidencia es que la falla de la presa relave ocurrió 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, un día después del terremoto. Entonces ahí aparece la idea de hacer análisis post-sismo, ¿ya? ¿Cuál es la choreza o perdón la palabra? ¿Cuál es lo especial de ese análisis post-sísmico? Es que yo digo, mire, la licuación se genera finalmente, se desarrolla completamente al final del sismo. Si se desarrolla al final del sismo, bueno, significa que ya no tengo que ponerle la fuerza inercial. Entonces es como un análisis estático. Entonces, un análisis post-sísmico, en realidad un análisis estático, porque ya el sismo se acabó, pero los materiales que licúan están licuados. ¿Ya? Y entonces tengo un análisis estático inicial, antes de que haya nada. Tengo un análisis pseudoestático, si pienso en un análisis de equilibrio límite, un análisis pseudoestático con fuerzas inerciales, pero ojo, el suelo no ha licuado aún, por lo tanto puedo aún considerarlo con respuesta de nada. Y al final del sismo, ya se fue el sismo, no hay sismo, vuelvo a la condición estática, pero con los materiales licuados. ¿Sí? Entonces tengo esos tres análisis: estático, sísmico, posísmico. ¿Ya? Pero el terremoto del 2010 y el del 2011 de Japón, el Tohoku, nos dice, mire, la licuación ocurre durante, por lo tanto, lo siento, usted cuando hace el análisis sísmico para un megaterremoto, para el máximo creíble, esa idea de que la licuación es al final, no, 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 la licuación ocurre durante, y por lo tanto tiene que mezclarme fuerzas inerciales con licuefacción. Un ejemplo, ahí hay dos estaciones, encontramos esas dos, una en terreno licuable o licuado y en el otro no, ¿no? Entonces, se fijan aquí, es el terremoto Tohoku, están estas dos estaciones separadas 55 kilómetros. Aquí está la señal sin licuación y cambio la licuada. Fíjense cómo hay un tremendo cambio ya producto de una licuefacción. Entonces, ahí eso nos dice, mire, durante el terremoto ocurrió la licuación, no al final. ¿Ya? Por lo tanto, en megaterremotos, ojo, no, esta idea del post-licuación ya no corre. Se está analizando un máximo creíble, el post-sismo no corre, tiene que analizarme la cosa en conjunto, fuerzas inerciales y licuación. Ahora, eso también puede ayudar, depende. Si la licuación aquí está acá abajo y licúa, significa que, bueno, considera eso licuado, pero esas fuerzas inerciales ya no pueden transmitirse hacia la superficie. ¿Ya? Por lo tanto, esta acá no va a tomar las mismas fuerzas inerciales que tendría si esto no estuviera licuado. Pero si en un tanque de agua abajo, por ejemplo, toda la cubeta licúa, bueno, entonces esas fuerzas iniciales llegan completas, perdón, esa fuerza de empuje del material licuado llega completa al muro y le tengo que poner las fuerzas iniciales también porque estamos en pleno sismo. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Entonces tenemos un pseudostático, ¿cierto? Relave sin licuar y un posísmico, pero si esto lo vemos en el caso del sismo máximo creíble o megaterremoto en el mundo nuestro, ¿ya? Que son 8,5, 8,8, 9, en ese caso la licuación ocurre durante y por lo tanto ese posísmico ya no es válido. Eh, Veamos, Chile, podemos decir de que las presas funcionan sísmicamente. Estos son datos del año del 1906 a la fecha. Ya sismos todos sobre 7,5, son sismos importantes. Si vemos lo que pasó el 2010, estas son las presas que estaban en el área, hasta la zona el área, zona de ruptura. Bueno, en realidad esto es como para dar el largo nomás, porque la zona de ruptura cubre, no, llega por acá, ¿no? Entonces, estas son todas las presas que teníamos en la zona que creemos fue fuertemente afectada por este terremoto. Y la única que falló es Las Palmas, ¿ya? Pero Las Palmas tenía un defecto y es que no estaba cumpliendo no estaba en regla con nuestros códigos, digamos, ¿ya? Y la gran mayoría asociada a la gran minería no tuvo problemas y algún poco de daño en la minería mediana, ¿no? Las Palmas, esa es una vista agua arriba. Y esto de aquí ya fue construido en la cubeta.
y esto no es del todo aceptable, no, no quiero ser del todo, esto no es aceptable para la normativa chilena, esto es lo que falla, fluye, ¿ya? Y genera este tremendo problema de derrame. Desgraciadamente, muy desgraciadamente, aquí, por aquí, esto fuera de la, no, no sé exactamente, pero debe ser por aquí, fuera de la propiedad minera, había una casa con una familia de 4 personas, papá, mamá, 2 hijos, y desgraciadamente fueron enterrados bajo este relave, digamos. Entonces, fuerte, digamos, ver esa situación. O sobre eso, cómo quedó una foto mostrando el flujo de relave hacia agua abajo. Después tuvimos otro terremoto importante, un 8,3, ¿ya? En 2015, en la zona norte, tuvimos aceleraciones acá de 0,83 G, un sismo, y estas son las presas de relave que podemos pensar que fueron afectadas por ese movimiento, ¿no? Está el Mauro, el Chinche, Quillaye, Torito, El Cobre, Ojería, Tórtola, Piuquenes, Pérez Caldera. Y felizmente no hubo reporte de daño alguno, ¿no? Su comportamiento fue bien. Entonces lo que podemos decir es que, mire, si usted construye, todas estas presas son agua abajo, ¿no? Construye agua abajo, en realidad no debería tener problemas sísmicamente, ¿ya? Entonces, ese es como en un país sísmico, mire, no se puede dar el lujo de tener agua arriba, no. eh, hay pelea y hay gente que dice, mire, si usted lo hace bien, sí, digamos, yo como ingeniero podría en mi escritorio hacer un buen diseño, creo que podría, ¿ya? Y pedir ciertas cosas, drenaje, compactación, no sé, puedo ingeniármela en el papel y en mi escritorio, pero otra cosa es la mina. La mina realmente tiene mil problemas, no, no es que sean malas personas ni nada, pero hay problemas. ¿Ya? Y cuando hay problemas, bueno, la gente que está ahí, que no son geotécnicos y tiene sí, muy en la piel o los dedos el cálculo y el análisis y que están haciendo, bueno, hacen alguna torpeza o hacen algo que ellos consideran que era correcto, pero que puede dañar fuertemente la estabilidad. Entonces, yo recomendaría, mire, no, no, agua abajo o eje central, ¿ya? En un país sísmico. Si no es sísmico, de acuerdo, ahí podemos entrar a conversar, ¿ya? Ahora, si es un país de mucha lluvia, ¿ya? Diría, tampoco. No le recomiendo el de agua arriba, no. ¿Ya? Entonces, ¿dónde podría usted usar una agua arriba? Un país, Australia, una zona de Australia donde hay desierto, no sé, sur de Estados Unidos, no sé, sectores donde no tengo sismo, o la sismicidad es absolutamente despreciable, y no tengo lluvias tremendas, ¿no? En ese mundo, ok, ahí podríamos conversar, ¿ya? Ahora, igual hay que conversarlo, porque se puede caer igual si lo hace mal, como ya pasó, digamos, ¿no? La evidencia está. Entonces, estas son las maneras de hacerlo en un muro convencional, siempre estoy hablando, la gran cantidad de presas son de este tipo, convencionales, ¿no? Tal vez en 50 años más, las convencionales ya están prohibidas ya por el uso de agua y estamos hablando de filtrado, no sé, pasta, pesado. Pero en este instante, lo que más hay son convencionales y son las que más nos preocupan, de que pueda haber una falla. Entonces, cuando estamos en un agua abajo, si la compacto, y puedo calcular cuánto es el nivel de compactación que requiere, y si le pongo unos drenes, bueno, el muro está prácticamente seco, ¿no? Entonces la licuación ya no es tema. Y lo que sí tengo que tener mucho cuidado siempre, es el terreno de fundación, ¿ya? Y eso lo infringo. Tengo que analizarlo con toda la ley, ¿ya? Todo lo que se requiere, igual como que fuera un embalse para contener agua. Entonces, cuando uno piensa en los diseños, esta es la copia aquí de Luis Valenzuela. Si tengo materiales o arenas de relave con, digamos, menos de 20% fino, menos de 30, tengo una relación de permeabilidad entre la arena esta y las lamas, de 2, 3 órdenes de magnitud, ¿no? Y eso hace que el agua no fluya ni se genere aquí, en este sector de agua arriba, una zona saturada. El agua fluye por acá, aquí hay un frente de humedad alta, pero humedad no hay el nivel freático se genera acá abajo. Si yo además me preocupo de tener un súper y robusto drenes, ¿ya? Prácticamente no tengo nivel freático, ¿ya? Entonces todo el muro está húmedo y por lo tanto
la licuación ya no dejó de ser tema, ¿no? Y puedo diseñar todo casi con condición drenada, ¿no? Eh, lo segundo es que es positivo y negativo, es que un tranque de relave se va construyendo de acuerdo a cómo va creciendo cómo va operando la minera, ¿ya? Por lo tanto, tengo varios años para hacer el diseño. Por lo tanto, si uso instrumentación, tengo una gran posibilidad de optimizar los diseños, ¿ya? Viendo el comportamiento, midiéndolo yo. Y un defecto que tiene es que acá nos ha ocurrido, que hay diferentes diseñadores y diferentes constructores, ¿no? Y muchas empresas que ya llevan muchos años existiendo, como que cuesta hacer tener todo el historial, ¿no? Y hay que volver a hacer prospección y cosas así. Entonces también hay que tener cuidado. El hecho que sea un gran tiempo de construcción nos da la posibilidad de hacer diseños que los vamos mejorando en el tiempo, o si hay algún error lo podemos corregir, pero también se puede perder la continuidad. Y ahí aparece el EOR o el ingeniero de registro como una figura importante, o ya la historia, ¿no? Y lo otro es que, bueno, una vez que se acaba la mina, esto se cierra y en ese cierre hay que estar preparado. Y todo lo que hemos visto acá en Chile es que la sugerencia es, mire, vaya preparando el cierre desde siempre, ¿no? De modo que no sea al final, pues si al final puede salir sumamente caro y va a terminar con un cierre que puede dejar espacio, digamos, para que tenga falla, ¿no? Y para esa condición de cierre, ahí no te hay duda alguna de que tiene que diseñarlo con un máximo creíble, ¿ya? Y cuando pone un máximo creíble, estamos hablando sismos gigantescos en Perú y en Chile, estamos hablando fácilmente un 8,8 para arriba, ¿no? Entonces, un depósito de relave seguro, ya hay un diseño, tiene que considerar eh, singularidades del depósito, sismo de operación, de cierre, pensando en la licuación, drenes, eso es sumamente relevante, de modo de evitar la saturación del muro. Eso drena además cuando hacen análisis sísmico dinámico, tiene que verificar que esos drenes no se vayan a cortar o vayan a sufrir mucha deformación, de modo que se tapen y se acabaron sus drenes. Y también puede entrar a bueno, la instrumentación y propiedades geotécnicas pensando en esta licuación que mejora en el tiempo, ¿ya? Puede usar eso, que le ayude, ¿ya? Bueno, la operación, ya ahí está la interacción, lo más importante ahí, a mi juicio, es tener interacción con el OR, de modo que haya una continuidad del historial, que es lo que se está haciendo. Eh, y ahí detalle del EOR es que a veces hay una ingeniería de registro, no un ingeniero de registro, ¿no? Y la ingeniería de registro, eso tiende como a diluirse y no hay una persona. Siempre es sano tener un personaje que sea el ingeniero de registro. Bueno, y después tenemos el cierre y la verificación de estabilidad física y química del depósito en su conjunto y diseños de obras que obviamente eviten la contaminación al medio ambiente, dado que eso va a quedar ahí forever, ¿no? Y dos preguntas, o una pregunta en realidad. Si es válido aún el cebo estático, que son las últimas peleas que hemos tenido acá en Chile con algunos extranjeros y entre chilenos también. Es que mucha gente al ver la gran cantidad de información que entrega un análisis tensión de formación, un dinámico tensión de formación, están así francamente despreciando el pseudostático, ¿no? Ahora, el pseudostático es algo que lo hemos usado por mucho tiempo, muy simple, muy simple. Y si juntamos a varios ingenieros ahí en una pieza y le pedimos que hagan el pseudostático o todos metan mano en el pseudostático, creo que rápidamente vamos a llegar a consenso. Esa es mi impresión. Bueno, no ha pasado. ¿Ya? Coeficiente sísmico, se va a leer un rato, pero ya estamos de acuerdo. Propiedades de los materiales, si son contractivos, tenemos que considerar la resistencia residual, si no, de dilatante, de drenado, los espesores de los suelos, bla, 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 bla. Y rápidamente podemos hacer un pseudostático. ¿Ya? Y esa es la bondad que tiene el segundo Yo creo que es rápido y fácilmente todos nos podemos poner de acuerdo y cuando uno cambia una variable, sabe lo que está cambiando y dónde le está pegando esa variable, ¿no? Y qué tan sensible es. Entonces, esas son las ventajas y la limitación, obviamente, es una herramienta que no le da informaciones, no le permite saber en qué momento se da la falla, pero le da una idea de dónde está parado.
O sea, es raro que haga un pseudostático que me dé un factor de seguridad 1, 2 y eso esté a punto de caerse, ¿ya? Y también es raro que me dé 0, 0, no sé, 0,9 y eso esté fantástico. Ya, no, no. Ya, entonces, obviamente cuando le da 1,03, lo da 0,99, hay que discutir, pero ese dato igual es importante. Dice que esto está ahí, está ahí, está ahí. Efectivamente está ahí. Y el dinámico nos puede ayudar. Pero el dinámico tiene un problema gigantesco, ¿no? Y es que si los modelos constitutivos con los cuales yo alimento ese modelo no son buenos, eso me da cualquier cosa, ¿no? Y revisar el modelo constitutivo que ha usado alguien en un diseño y ver el detalle, la malla, si filtra la malla la onda sísmica o no, cuántos sismos utilizaron, si lo corrió con lo positivo para allá o el negativo lo dio vuelta también el sismo para ver si puesto para allá o puesto para acá da lo mismo. Hay una serie que yo llamo perilleo, y eso por ser viejo, las radios tenían perilla. Hoy en día eso no sé, la gente joven lo captará, pero hay un movimiento fino que puede hacer el que está usando un modelo dinámico y puede el modelo hallarlo para todo bien o todo mal, ¿no? Entonces, y la revisión de eso no es fácil. La revisión de eso comúnmente, cuando nosotros revisamos análisis dinámicos de otros, lo que hacemos es correr el nuestro. Si anda todo parecido, ya seguimos conversando y vamos ya un poco más al detalle. Y se nos da distinto, bueno, ahí ya vamos a buscar dónde están las diferencias, ¿no? ¿Qué hicieron que hace que esta cosa nos dé cosas distintas, ¿no? Entonces, mi idea, cuando hace análisis la estabilidad de presa de realidad, primero salga al mundo de la licuación, ¿no? Eso, si está en una presa que licúa, no. Si ya salió del mundo de la ecuación y la presa es estable y estamos haciendo los dos análisis, bueno, que estas dos cosas conversen. Si la superficie falla, dice que es esta forma, el dinámico le debería dar más o menos lo mismo. Es muy raro. Si no le da lo mismo, significa que algo está haciendo mal, ya sea en el pseudo estático o en el equilibrio límite, o está haciendo algo mal en la tensión de formación. Esas dos cosas son caminos distintos, resolviendo el mismo problema y deberían conversar. ¿Ya? Y trate siempre de que esas dos cosas le conversen. Después informa probablemente solo la tensión de formación, pero el otro sí le da el marco, ¿no? Ya le confirma de alguna manera que el tensión de formación está respondiendo bien. Su modelo constitutivo, los parámetros que usó, etcétera, son los correctos. El gran problema de los tensiones de formación son los modelos constitutivos, los parámetros de los modelos constitutivos y en general me van a pegar los que se dedican a modelos constitutivos, son muy tentados a usar parámetros de la literatura, muy tentados a usar parámetros de la literatura. Ahora, no es que lo hagan de mala gente, digamos, sino que por lo general no hay muestras suficientemente representativas como para ensayar. A veces ni siquiera están los ensayos disponibles en los laboratorios que uno tiene ahí. No hay tiempo para hacer esos ensayos, bueno, entonces se ha forzado de alguna manera a sacar datos de la literatura. Cuando uno empieza a alimentar un modelo constitutivo con datos de la literatura y no tiene con qué contrastar esto, ya, por supuesto, muchas veces uno tiene datos, la instrumentación es muy útil, porque tengo un dato, tengo la respuesta de la presa frente a un sismo. Bueno, ahí puedo calibrar mi modelo, ¿no? Si me da parecido, razonable, puedo decir, sí, estoy usando un buen modelo. Y si no anda, pero así, absolutamente distinto, bueno, revise sus parámetros. Ahora, yo he estado aquí en situaciones en las cuales no tiene nada que ver el análisis numérico con lo que estamos midiendo y el que ha hecho el análisis numérico discute que el registro del sismo está mal. Entonces, bueno, siempre podemos tener ese tipo de pelea, digamos, ¿ya? Pero ahí la discusión y la idea es que eh, nos satisfaga lo que estamos haciendo a todos, es como lo que nos permite tener una menor incertidumbre respecto a la estabilidad de estas presas. Y como resumen, no sé si me parece que estoy pasado, me imagino, en los países de mediana y alta sismicidad no se debe aceptar la construcción de presas agua arriba. Sorry, esa sería mi eh, conclusión o mi pensamiento. Una presa sana, ya de relaves con arena relave de bajo contenido fino, menos de 20-30, compactada y con robustos drenes basal, ya construida con método de agua arriba o de eje central. En Chile y Perú hay evidencia de la ocurrencia de megasismos, ya estos eventos por su extensión, duración y alto nivel de aceleraciones generan liquefacción durante el sismo. En consecuencia, análisis pseudoestáticos deben considerar
la potencial simultaneidad de fuerzas inerciales y ocurrencia de la liquefacción. Cuando hace una tensión de formación, pone el sismo y ahí todo se da como debe ocurrir. El terreno de fundación debe ser debidamente explorado. Eso hemos tenido un problema acá en Chile, que tenemos una presa, empezamos ya existente y hacemos unos sondajes adicionales y ¡pum! Nos encontramos con que hay unas arcillas que nadie había visto y algo similar a lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo donde la exploración geotécnica no ha sido lo suficiente. Porque, bueno, eso está en la evidencia, desgraciadamente muestra que han habido fallas por debilidades ya no detectadas del terreno de fundación. Y esto es importante, esto último, ¿no? Yo creo que por razones de escasez hídrica nos vamos a ir cada vez con más posibilidades de anular ya los convencionales, irnos a relaves pesados, pasta y filtrado, ¿ya? Y ojo, yo por lo menos muchas veces ya la gente cree que porque es pesado, pasta o filtrado, eso no licúa, eso es falso, ¿no? Yo he estado en un proyecto donde el relave filtrado no logran sacarle la cantidad de agua como para poder meter máquina y compactar. Ya entonces el relave queda suelto y con humedad alta. Y si está en una zona donde llueve, se quedan con zonas de relave absolutamente saturados, ya sueltos y por lo tanto con total posibilidad de que licúen. No estoy diciendo que licúen, pero con absoluta posibilidad de que licúen. Y si usted no hace el estudio y descarta la licuación, sí podría ocurrir. Entonces en estos casos se debe comprobar que no desarrolle licuefacción, cualquiera de estas situaciones. ¿Ya? Y con eso, muchísimas gracias por la atención dispensada. Y no sé si hay tiempo para preguntas, si alguien quiere hacer, yo no tengo problema. No sé ustedes si están ahí todavía. Sí, no se han evidenciado preguntas en la plataforma. Doctor Ramón, acepte nuestro sincero agradecimiento por la presentación excelente que hizo en esta oportunidad al Comité Técnico Peruano de Relaves y Residuos Mineros y a la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica ATGEO. Fue muy interesante escuchar de su experiencia en la enseñanza de estabilidad física, ¿no? En empresas de relave y sin duda las diapositivas que ha mostrado nos da un destello de la geotecnia que no podríamos haber obtenido de cualquier otra manera. Muchas gracias por compartir su tiempo, experiencias con nosotros y se nota el nivel de la investigación. A continuación tenemos unas palabras del presidente Harold Mantilla. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Agradecemos de sobremanera su participación, pero yo tenía una consulta, la verdad me pareció muy interesante su presentación, así que en un punto habló algo sobre el incremento de resistencia cíclica por envejecimiento. ¿Esto también sería aplicable a estos depósitos de relaves que están superando alturas de 300 o 400 metros? ¿Cuál es su opinión? Ah, sí, claro. O sea, no creo que no esté asociado al estado tensional, ¿no? Está asociado a que las arenas de relave eh, químicamente tienen la posibilidad de generar, ¿cómo le llaman? Bonding forces, pegamento entre ellas, ya una mini cementación, pero muy mini, ya muy pequeña, que aumentan considerablemente la resistencia cíclica, ya porque la resistencia cíclica viene, aplica una carga en un sentido y en cambio el corte en el otro sentido, y entonces la partícula tiende a acomodarse de una manera más estable. Pero si tiene un pegamento entre ellas, ya, eso hace que eso se demore, ¿no? Le cueste más. Y de ahí aparece el aumento de la resistencia. Está asociado a algo químico entre partículas, un pegamento muy pequeño, pero suficiente como para mejorar esa capacidad de responder, eh, mejorando su packing, su densidad. Eso lo retarda, ese pegamento o esa interacción entre partículas. Y eso es independiente del nivel de cargas. Genial, Ahora, doctor. eso hay que medirlo. Si alguien está interesado, por ejemplo, en una presa ya existente, perfectamente pueden perforar y sacar muestras a distintas profundidades y ensayarlas. Y cada profundidad significan 10 años, 20 años, 30 años de que fue puesta ahí esa arena, ¿no? Y en realidad, para un tranque en particular, eventualmente no se requiere dejarlo en función del tiempo, sino que se puede dejar en función simplemente de la profundidad. Mayores profundidades implican mayores tensiones y también mayor tiempo, y se verá cuál ha sido el efecto ensayando a distintas
profundidad, como digo, ambas variables van juntas. Eh, Muchas gracias, doctor, por su explicación. Creo que sí tenemos preguntas en el chat. Voy a proceder a leerlas. Si alguno de los participantes también desea hacer una pregunta, puede pedir la palabra, levantar la mano para que le habilitemos el micro. Bueno, acá hay una pregunta de Gregory Alvarado Chávez. Pregunta, ¿cómo evaluar relaves filtrados compactados? Entiendo que pregunta cómo evaluarlos sísmicamente. O está pidiendo la palabra, Gaby, no sé si le puedes habilitar eh, el micro. Sí, creo que ya puede abrir el micro, Gregory. Sí, buenas, ¿cómo está? Excelente ponencia, muchas gracias, Gracias. estimado Ramón. Mi consulta más iba, claro, desde el punto de vista sísmico de la ecuación, considerando de que estos materiales son diseñados para tener grados de compactaciones del 95% de su proctor y se buscan las mejores humedades, pero eso no evita que la saturación a veces esté cerca del 80% o incluso 90%, en especial en las zonas más bajas, ¿no? Digamos, del depósito de relave filtrado, compactado, ¿no? Sí. Puede haber ese tipo de problemas también de la ecuación, Sí, esa con es qué enfoque deberíamos estudiar nuestra este estudio? experiencia. Sí, sí, efectivamente. O sea, no es raro que no se logre llegar a una humedad menor que la óptima. Y cuando se quiere compactar, simplemente no se puede, está sobre mojado. Y bueno, se va tratando de depositar en distintas partes, se dejan zonas donde se pueden dejar esos relaves, pero a veces la cantidad no es poca. Ahora, cuando uno está en el desierto, en zonas muy áridas, bueno, uno puede planificar y dejar estos relaves en algunas zonas donde vayan perdiendo con los días la humedad y va haciendo un plan de depósito considerando estas situaciones especiales. Pero hay sectores o tranques que no están en zonas de áridas, más, en el caso nuestro, más hacia Santiago, y sí llueve, ¿no? Entonces, si quedó una zona que no se, en invierno se está depositando, no se le logró filtrar lo suficiente o no se sacó todo el agua, falló algo, el relaje trae más arcilla, algo trae distinto que no logran sacarle la humedad y esas zonas quedan sueltas, llueve y bueno, hay zonas saturadas, digamos. Y ahora, CPTU es como la herramienta que hoy en día más se está usando para evaluar resistencia a la licuación. Entonces, después que ya se lleva varios metros, uno perfectamente bien puede hacer unos ensayos CPT, cono, y evaluar la resistencia a la licuación. Es el procedimiento. También funciona ensayo de veleta, ¿no? Pero la veleta hay que moverla mucho más rápido de lo que da la norma, ¿no? Porque en relaves podría ser que sean lo suficientemente permeables como para la velocidad de ensayo de veleta, que está pensado en arcilla, sean casi no drenados, pero ese casi hace que la resistencia sea más alta que las que requiero. Entonces, tengo que tener cuidado con la velocidad, hacerlo a una velocidad importante tal que la respuesta a esa veleta sea no drenado. Entonces, puedo usar veleta o CPTU y con eso puedo estimar la resistencia de la licuación y saber si estoy con problemas o no. Eso. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tengo unas preguntas más para hacerle. Agradecemos su tiempo. En el chat, Jorge Umpire consulta. Una consulta, ¿por qué ya no se considera hacer un análisis posismo para un sismo MCE? Por lo que dije, o sea, lo puede hacer, pero es como inútil, ¿no? ¿Dónde está eso? Para un sismo grande, el 8.8 que tuvimos acá y que se puede dar en territorio peruano también, o un 9.1 como el de Tohoku, la data indica que durante el terremoto se produce la liquefacción, durante, no al final, que era lo que habíamos visto, en el caso nuestro habíamos visto en el terremoto de la Ligua y el terremoto Talca, son las dos láminas primeras que mostré. Antiguamente la información que manejábamos era de estos dos terremotos, ¿no? El 1928, donde la presa ya falló, se sabe, 2 a 3 minutos después. No es claro, pareciera ser que también fue al final, pero este fue 10 segundos y este otro un día después, ¿no? Entonces, la idea era, mire, la ecuación se desarrollará al final.
Si se desarrolla al final, entonces ya no tiene sismo y tiene concepto, la idea de analizar una situación estática, pero con los suelos ya licuados, de aquí nace, digamos, esa idea, ¿no? Licuación al final, cuando ya se acabó el sismo. Pero estos terremotos de Tohoku y de Chile mostraron que la licuación es durante, ¿no? Entonces aquí estamos a mitad de sismo y se produjo la licuación, no hay que esperar hasta el final, ahora estamos hablando de un terremotazo, digamos, magnitud 9.1 en el caso de Tohoku, en el de Chile un 8.8. Entonces ya no estamos hablando de sismo. Y en ese contexto, la licuación se va a dar durante el sismo y por lo tanto el post-sismo, cuando usted ahora, durante el sismo, pone licuación y pone fuerza sísmica, después del sismo saca las fuerzas inerciales, pues le dan un factor de seguridad mucho más alto, digamos, obvio, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Lo que manda la estabilidad es durante el sismo con fuerzas inerciales, con coeficiente sísmico y el suelo ya licuado, ¿no? Eso, no sé si queda claro. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Hay un par de preguntas más y ya damos por finalizada la ronda de consultas. José Franco consulta, para materiales contractivos se realizan los análisis pseudostático. ¿Se realiza con la resistencia residual no drenada? ¿No se realiza con Sí. la resistencia Ah, no drenada pico? no, porque pasar de la resistencia de no drenada, esto es muy depende del suelo, pero esto es muy sensible, ¿no? O sea, este pic usted lo puede pasar con pocos ciclos y yo no necesito ir al pic, ¿no? Yo puedo aplicar este sismo pequeño, pero un poquito largo, ¿ya? Y logro de movilizar la resistencia no drenada. Entonces, uno nunca debe usar esta resistencia pic. No es correcto. Es peligroso, digamos, no es que no sea correcto, es peligroso porque usted no tiene control de si ese pic lo pasa, si pasa este pic, no por arriba, sino que lo pasa por abajo, va a tener esta es la resistencia real que va a tener, ¿no? Que era lo que aquí, ¿no? Entonces tengo esta resistencia pic, pero el sismo me podría ir por aquí abajo y llegar aquí, y movilizo la resistencia residual, ¿no? O sea, la resistencia peak es muy peligrosa de considerar, ¿no? Es muy difícil de saber que yo voy a estar antes y no voy a pasarla, porque no necesito ir a la peak, puedo irme por debajo, ¿no? Es un tema de formaciones para poder movilizar la resistencia residual. Gracias, doctor. Su segunda consulta del participante es, ¿en el fenómeno de movilidad cíclica se pierde resistencia? ¿Degradación de rigidez es equivalente a pérdida de resistencia? No. Por eso mostraba este ensayo de Sid, ¿no? Aquí él aplicó este nivel de solicitación cíclica y cuando termina, carga en un solo sentido y la resistencia está allá arriba, ¿no? Se vuelve a tener la resistencia al suelo que tenía originalmente. Entonces, si yo lo veo acá en este tipo, esta resistencia última, veámoslo acá. Si yo, este es EP, por lo tanto aquí no veo el corte, no veo la carga cíclica, pero yo podría, este ensayo que es de respuesta no drenada, podría hacerlo lentamente, o sea, cíclicamente y me voy moviendo y esta es la resistencia que voy a tener. Podría pasar inclusive para allá, pero cuando se me mueva en un puro sentido, voy a volver a esta. Esta es la resistencia última que voy a tener siempre. Y si el suelo tuviera aquí, por ejemplo, que es dilatante, ya estoy debajo, si hago un ensayo cíclico, voy a tener presiones de boro, voy a llegar eventualmente aquí a cero presión efectiva, y se me va para un puro lado, porque la falla nunca va a ser cíclica, ¿no? La falla se va en un puro sentido. Cuando se movilice ese movimiento en un puro sentido, es como un ensayo no drenado. Entonces me voy para allá y llego aquí exactamente al mismo lugar en su línea de estado último o línea de estado crítico, ¿no? Entonces, la línea de estado crítico o la línea de steady state o estado último, como le llamamos acá, ahí el suelo tiene que terminar, ¿no? Entonces, una carga cíclica no cambia esa línea de estado último, ¿ya? Me puedo mover y en ese movimiento genero deformaciones, pero cuando se va todo en un puro sentido, es como que vuelvo al mundo estático, o al mundo monótono, no estático, pero monótono, carga en un puro sentido. Y entonces voy a un estado que tiene que terminar en el estado último. Por lo tanto, no tengo pérdida ni cambio de la resistencia. La resistencia siempre es la misma.
mandada por el estado último. Y lo cíclico lo que hace es gatillarme esta situación o generarme mucha deformación. Entonces, la movilidad cíclica es solo pérdida de rigidez, solo aumento de deformación. Y la resistencia es exactamente la misma que tenía antes de aplicar la carga cíclica. Estos mismos datos de aquí que presento, que son para una muestra contractiva con resistencia, lo tengo para muestras dilatantes. Y uno aplica los ciclos y después carga monótonamente y ve que llega exactamente al mismo lugar. No hay pérdida de resistencia. Entonces, movilidad cíclica es deformaciones. Falla de flujo es pérdida de resistencia. Muchas gracias, doctor. Hay una última consulta ya para cerrar. Le agradecemos mucho su tiempo. Acá consulta Ángel Col ¿qué opinión le merecen las ampliaciones de presas de relaves? ¿Son constantes bajo su experiencia? ¿Considera que estas ampliaciones podrían tener algún efecto negativo en algún momento durante la construcción? Ampliaciones, me imagino que se refiere a que había un A proyecto que los... decía que hasta aquí llegábamos con esta presa y se extiende su vía útil por un rato más y le ponemos peralte y la vamos haciendo crecer. ¿Eso? Sí, entiendo que sí se refiere al recrecimiento, a la ampliación, sí. Ya. No. O sea, si uno hace los estudios y tiene la información, no hay problema. Ahora, lo que no puede hacer uno es asumir cosas, no sé, una empresa que ya lleva 30, 40 años operando, no sé, 20 años operando, bueno, 20 ya uno es relativamente reciente, pero 30, 40 años operando, eventualmente no hay información de qué pasó al principio, ¿no? Y por lo tanto, si yo hago un nuevo diseño, porque voy a poner más peso en ella, más altura, más relave, es como un problema en el cual yo tengo, es casi, la presa actual se transforma en mi suelo de fundación casi, ¿no? Entonces tengo que investigarlo. Entonces tengo que hacer una campaña de exploración de la presa existente y entonces conozco todas las propiedades y comportamiento de esa presa existente y yo pongo mi nuevo elemento sobre esta y bueno, y analizo todo junto. No hay problema. ¿No? Solo una necesidad de conocer geotécnicamente en dónde estoy parado, qué es lo que hay. Si hay drenes allá en el terreno de fundación, no los hay, están colmatados, no funcionan, no sé. Tengo que conocer geotécnicamente la presa y sobre ella hago lo que se estime conveniente y demuestro que es estable, ¿no? Eso no lo puedo hacer, ¿ya? Con información, pero lo que no puedo hacer es un diseño asumiendo cosas, ¿no? De una presa existente. Eso sería mi único comentario, ¿no? Se puede hacer sin un problema, pero bien, con Muchas información. gracias, doctor. Sí, sí, Muchas adelante, gracias, Gaby. doctor. Sí, se les invita a todos los colegas que han asistido, por favor, registrarse al correo de asistencia, perdón, al registro de asistencia. Adicional a ellos, se les invita a enviar sus preguntas al correo que les he pasado al chat para poder compilarlas y resolverlas de manera oportuna con el doctor. Entendemos el tiempo restringido que el doctor tiene en estos momentos. Doctor Ramón, nuevamente, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la experiencia que nos ha dado. Sin duda es una ponencia de lujo la que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias a todos también por su asistencia. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los participantes por haber escuchado esto. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Ok, adiós. Adiós, hasta luego.